y la segunda, instrumentos industriales de construcción especial. O sea, los primeros son, o sea, como se dice, los de corrientes débiles, es para electrodinamómetros, o sea, elementos electrodinámicos sensibles. Y la segunda, o sea, las de grandes corrientes, son de construcciones especiales. Los instrumentos portátiles de uso común poseen un circuito de corriente fuerte que tolera no más de 10 amperes. Cuando se requiere emplear valores mayores, se los combina con shunt o derivadores para mediciones en corriente continua, o con transformadores de corriente para mediciones de alterna de frecuencia hasta de 200 a 500 Hz como máximo. Entonces, cuando queremos ampliar la escala, igual que como ya hemos visto en amperímetros o voltímetros, se combina con shunt o derivadores cuando es para continua, y para el caso de alterna, con transformadores de tensión o transformadores de corriente, cuando queremos cambiar la escala. La bobina móvil funciona siempre con corriente relativamente débil, del orden de 20 a 500 mA, y su combinación con la bobina fija depende de que el instrumento sea un amperímetro, un voltímetro o un batímetro. Generalmente, bueno, en estos ya son este tipo de instrumentos son de consumo bastante mayor que los anteriormente vistos, y sobre todo el que domina es el de Darsonval, o sea, el de bobina móvil más permanente, cuando se trata de voltímetro o amperímetro. Ya habíamos visto que el de Darsonval era para corriente continua únicamente, pero si se le pone un puente rectificador se puede medir corriente alterna también. Pero son los que se prefieren debido a su bajo consumo para ser usado como voltímetro o amperímetro, porque ya habíamos visto cómo influye el consumo del instrumento dentro de la medición. Entonces la idea es provocar la menor perturbación posible cuando vamos a hacer una medición. Entonces este tipo de instrumento se utiliza más para usarlo como batímetros, dado una característica que ya vamos a ver cuál es, por qué se prefiere este tipo de instrumentos. Entonces, en cuanto a la exactitud, los instrumentos electrodinámicos para corriente alterna y continua, carentes de material magnético, figuran entre los más precisos de los indicadores eléctricos clásicos. Su construcción suele incorporar medidas correctivas contra las variaciones de temperatura y los campos magnéticos externos, que son los elementos perturbadores más importantes. Entre los que pueden afectar a este tipo de indicador eléctrico, se construyen con errores máximos. Entonces vimos los campos magnéticos y espera un momentito, me cerró esto, vamos a ver. O sea, lo que más afecta a este tipo de instrumentos, dijimos, entonces, son los campos magnéticos y las variaciones de temperatura. Entonces, se construyen con errores máximos comprendidos entre 1% y 0,1 a plena escala.
clase 1 y clase 01 respectivamente, lo que representa la posibilidad de realizar con ellos mediciones precisas. En las categorías de 0,25% a 0,1% de error, el instrumento es de construcción especial y recibe ajustes y correcciones individuales. Normalmente es suministrado con una curva de error en función de la temperatura y con especificaciones diversas referente a las condiciones de uso. Estos instrumentos están provistos de escalas con espejo y un desarrollo de 100 a 200 milímetros y agujas del tipo de cuchilla. 100 a 200 milímetros, estamos hablando de 20 centímetros del tamaño de la aguja. El desarrollo de la escala, o sea, el tamaño que tiene la escala. Generalmente son instrumentos grandes. Cuanto mayor es el desarrollo, o sea, mayor sensibilidad vamos a tener, o sea, mayor precisión en la lectura. O sea, para hacer una idea, ¿dónde se lee mejor la hora? ¿En un reloj de pulsera o en un reloj de pared? Cuando mayor es el desarrollo, mayor es la precisión de lectura. Generalmente los batímetros son instrumentos de gran tamaño. Las potencias consumidas por instrumentos de esta categoría suelen ser considerablemente mayores que las de otros tipos menos precisos. Por tanto, no deben ser conectados a cualquier circuito sin realizar previamente un análisis frente a los posibles errores. O sea, estos instrumentos son muy precisos, son de gran precisión, pero son de gran consumo. O sea, se obtiene la precisión juntamente aumentando el consumo. Entonces hay que tener el cuidado donde se los conecta. Hay que hacer un estudio a ver si se puede admitir esto. Ahora vamos acá, el amperímetro, como le dije, no se utiliza de este tipo generalmente, entonces no lo vamos a ver ni al amperímetro ni al voltímetro. Vamos a pasar directamente al batímetro, que es lo que nos interesa. Voltímetro electrodinámico, ahí saltemos todo esto hasta batímetros. Entonces, el uso principal del instrumento dinamométrico electrodinámico se encuentra en las mediciones de potencia y de energía, así como magnitudes derivadas de estas. De acuerdo con la expresión de la cúpula motriz anticipada, en otra sección, bueno, que repetimos aquí, o sea, la cúpula motriz es igual a K por I1 por I2 por el coseno de phi. La cúpula motriz y la rotación producida en la bobina móvil son proporcionales al producto de I1 por I2 y al coseno del ángulo de fase entre las corrientes, cuyos valores eficaces son I1 e I2. Si I1 es igual a la corriente en el circuito a medir e I2 es proporcional a la tensión eficaz entre los conductores del mismo circuito, como se ve acá en esta figura, o sea, I1 la corriente a medir, e I2 proporcional a la tensión en el circuito, como se ve acá, se tendrá que I1 es igual a I e I2 es igual a B sobre Z2, siendo Z2 la impedancia del circuito voltimétrico del instrumento. Se obtiene así, entonces, la cúpula motriz es K igual a I por B por coseno de phi sobre Z2. O sea que ya que K y Z2 son características del instrumento y no de la carga,
la cupla motriz es proporcional a B por I por el coseno de phi, que es la potencia entregada por el generador. O sea, que es lo que nosotros queremos medir justamente, la potencia. O sea, la cupla motriz es proporcional a B por I por el coseno de phi, ya que estos otros dos valores son características del instrumento. Se supone entonces que la caída de tensión E sub IA en la bobina amperométrica, o sea, la tensión que cae acá en esta bobina, la amperométrica, es muy pequeña frente a B, que es la tensión sobre la carga. Por ejemplo, B es 100 veces E sub IA. Para que la expresión de la cúpula motriz coincida casi exactamente con la potencia alcanzada en la carga, se supone asimismo que la corriente en la rama voltimétrica del batímetro está en fase con la tensión B, lo que es aproximadamente cierto, pero no exactamente. Entonces, se supone asimismo que entonces que la corriente de la rama voltimétrica del batímetro está en fase con la tensión. O sea, la corriente acá está en fase con la tensión, que es aproximadamente cierto. Entonces, además, se da por sentado que la potencia consumida en el circuito voltimétrico es mucho menor que B por I por coseno de phi. La potencia en el circuito voltimétrico es igual a R2, que sería R de la resistencia de esta rama, por I2 al cuadrado, donde R2 es la resistencia total del circuito, incluida toda resistencia serie que pueda encontrarse sometida a la corriente I2. ¿Mm? O sea, toda resistencia serie ahí se refiere al hecho de que como es para medir la corriente en el voltímetro, digamos, voltimétrica, por ahí se agregan shunts para aumentar la escala. Por ahí tiene resistencias de cambio de escala. Entonces, en la figura, la que sigue, ya vamos a ver, se representan las maneras usuales de dibujar un batímetro electrodinámico intercalado en un circuito monofásico de carga Z. O sea, estas son las dos formas. ¿Sí? Como ya habíamos visto en medición de resistencia con voltímetro y amperímetro, acá también va a importar la forma que yo conecte. Si pongo la bobina voltimétrica sobre la carga o si pongo la bobina voltimétrica sobre la fuente. Son dos tipos de conexión, como habíamos visto, conexión corta y larga que habíamos visto en medición de resistencia. Depende de cómo conectemos la precisión que vamos a conseguir en la medición, de acuerdo al tipo de circuito que vayamos a medir. Para medir potencia consumida por esta, en A, acá, vamos a ver, en A se ha conectado el circuito voltimétrico LB y RB, LB y RB, como se ve acá, en paralelo con la carga Z. Y en la figura B se ha representado en paralelo con la fuente B, o sea, de este otro lado. En ambos casos, IA es la corriente que circula por la bobina amperométrica del instrumento e IB la corriente voltimétrica del mismo. En el circuito A, de acá, la corriente IA es mayor que la de la carga, pero la tensión que recibe la bobina voltimétrica es igual que en la carga.
O sea, acá IA es mayor porque se deriva una parte por la bobina voltimétrica y otra parte por la carga. O sea, acá IA es mayor en esta parte que la que circula en la carga. En el circuito B, o sea, en el otro, en cambio, la corriente IA es igual a I. O sea, IA, que es esta, es igual a I que la que circula por la carga. Pero el circuito voltimétrico recibe la totalidad de la tensión de la fuente. Según sean las características de la carga, puede ser favorable en cuanto a los errores de medición el circuito A o el B. Para cargas Z de muy elevada impedancia, entonces, en cuanto a los errores, entonces el circuito. Para cargas Z de muy elevada impedancia o bajo consumo, o sea, corriente pequeña, el circuito B provocará menor error, o sea, para circuitos de bajo consumo, o sea, de carga pequeña, el circuito B, o sea, la bobina amperométrica sobre la carga y la bobina voltimétrica sobre la fuente. Pero entonces de esta forma provocará menor error. Para cargas de alto consumo, el circuito A va a ser más digno de confianza, o sea, con la bobina voltimétrica sobre la carga. La inductancia, la inductancia LB incluida en los esquemas, o sea, LB, como vemos acá, esta inductancia LB acá, y acá también vemos que hay una inductancia LA, ¿eh? Pero ahora estamos haciendo referencia a LB. Vamos a ver qué dice acá entonces. La inductancia LB incluida en los esquemas es la presentimétrica, eventualmente sumada con la inductancia propia de la resistencia multiplicadora, que puede encontrarse en serie con aquella. O sea, la resistencia multiplicadora, como le dije, la de cambio de escala. A las frecuencias industriales que se usa esta clase de batímetro de hasta 500 Hz, el efecto de LB sobre las lecturas de potencia es en general inferior al 1%, excepto en los casos de ángulos de fase phi muy próximos a 90, por ejemplo, más de 88. En cuanto a la inductancia LA, o sea, la bobina amperométrica, es de efecto despreciable dentro de la gama de frecuencias mencionadas. O sea, o sea, en baja frecuencia el efecto de esa inductancia de la bobina amperométrica, entonces es de efecto despreciable. En cambio, en la bobina voltimétrica eh, produce errores menores al 1%, excepto, como dicen, los casos de ángulos de fase ya muy grandes, o sea, muy inductivos, o sea, muy próximo a los 90. Forma de la escala del batímetro electrodinámico, entonces. La ley de la escala de este tipo de instrumento, medidor de potencia, es lineal. La rotación de la bobina móvil es proporcional a la potencia. Esta propiedad es comprensible si se comparan las expresiones de la cupla proporcional a I1 e I2 y la potencia proporcional a B por I. De lo que resulta que la cupla y la potencia son proporcionales entre sí. O sea, o sea, de acá sacamos que la potencia, o sea, la cupla y la potencia son proporcionales entre sí. Si el error relativo de las lecturas es pues mayor para las lecturas menores, al igual que en los instrumentos de continuo.
O sea, como habíamos visto anteriormente, cuando nosotros vamos a hacer una medición, tenemos que buscar medir en la escala más próxima al valor que necesitamos. O sea, que la medición esté por encima del 3/4 de escala. Cuando nos acercamos más al fondo de escala, es donde cometemos menor error. O sea, si yo voy a medir un voltio en una escala de 100 voltios, voy a estar midiendo al comienzo de la escala. El error va a ser enorme. En cambio, si en esa misma escala de 100 voltios yo quiero medir cerca de los 90 voltios, va a ser el lugar donde menor error cometa. Lo mismo pasa con este tipo de instrumentos. Se busca la escala o sea, que la lectura sea de 3/4 para arriba de la escala para cometer el menor error posible. Entonces, características electromagnéticas del batímetro electrodinámico. La bobina móvil se construye con centenares a millares de tiras de alambre fino. La tensión que se aplica no debe exceder el valor marcado sobre las bobinas. Sobre el valor marcado sobre las bornas, donde vamos a hacer las conexiones a cada alcance. O sea, no nos podemos pasar de escala, es lo que quiere decir. Según los casos, algunos alcances son de 75 voltios a 300 voltios eficaces. La corriente máxima en esta bobina es de 30 a 40 mA y su ángulo de fase es pequeño. La impedancia que presenta es prácticamente resistiva a frecuencias de hasta 200 Hz. El circuito voltimétrico presenta entonces una resistencia específica aproximada del orden de 25 a 35 ohm por voltio, lo que corresponde a un consumo típicamente de 1000 veces mayor que en el moderno voltímetro de continua no electrónico. O sea, acá nos está diciendo que justamente es de alto consumo, por eso no lo preferimos usar de voltímetro. O sea, típicamente dice 1000 veces mayor el consumo. Nosotros habíamos visto en uno de Darsonval que era del orden de los 20 a 25.000 ohm por voltio, y acá es de 25 a 35 ohm. O sea, 1000 veces, 1000 veces más corriente consume. O sea, habíamos visto que los voltímetros, para que provoquen, para que hagan una buena lectura, o sea, lo importante sería que influya lo menor posible en la medición que vamos a hacer. Para eso habíamos definido el voltímetro ideal con una impedancia o una resistencia interna infinita. O sea, cuanto más grande la resistencia interna, menor era la perturbación que introducía. En este caso estamos hablando de un instrumento que es 1000 veces, tiene 1000 veces más consumo que un Darsonval, por ejemplo. Uno de imán permanente o bobina móvil. O sea, eso comparativamente, María. Por eso este tipo se usa únicamente para batímetros o watt-orímetros, medidores de energía, para aprovechar la condición esa, para aprovechar de que la condición de que el producto de B por I por el coseno de entre ambos es una constante, o sea, es proporcional. Entonces, lo que se busca, que generalmente es la definición de potencia, es por eso que se usa este tipo de instrumentos, para medir únicamente eso. Entonces, el campo magnético máximo de la bobina amperométrica es del orden de 50 a oeste. Bueno,
Acá son todos detalles constructivos por ahí, que por ahí pueden ver para, si les interesa, pero ya lo más importante ya vimos. Entonces el alcance de un batímetro electrodinámico suele variar alterando una resistencia voltimétrica conectada en serie con la bobina respectiva, sin actuar sobre el circuito amperométrico en uso. O sea, como les decía, variando, ya van a ver en laboratorio, bueno, no sé si van a tener, pasa esto de no ser presencial por ahí. Bueno, los batímetros tienen varias entradas de tensión. O sea, lo que hacen es como en un tester, se cambia la escala. Entonces hay que ver, de acuerdo a la tensión, en qué borne se conecta la bobina voltimétrica. Tienen distintas, que lo que hace, como había dicho recién, es incorporar resistencias para cambiar la escala, ¿no? Para la protección de este último, o sea, de las corrientes amperométricas, en cada caso debe aplicarse a la lectura de la escala el factor apropiado para obtener la potencia medida. Para la determinación de este factor se supone coseno de phi 1 y se calcula el producto B por I correspondiente a las bornas utilizadas. La potencia por cada división de la escala es entonces watt por división, o sea, B por I sobre número de división en el número de divisiones de la escala. O sea, lo que me dice contrastar esto, eh, poner una carga resistiva pura. Entonces veo que realmente está midiendo eso. Porque yo poniendo una carga, que es lo que van a hacer después ustedes también en laboratorio, no medición de potencia, pero sí van a hacer medición de energía, que sería potencia por tiempo. Pero al poner una carga resistiva pura, yo puedo medir tensión y corriente por otro lado. Y como sé que el coseno de phi es 1, entonces no voy a necesitar medirlo. Entonces con medir tensión y corriente es suficiente. Entonces de esa forma voy a contrastar el funcionamiento del instrumento. Las conexiones de un batímetro, entonces electrónico al circuito, deben ser realizadas con las polaridades adecuadas. Claro, también tiene su lado para hacer la conexión. Como vimos en las figuras, se puede poner de cualquier manera, aun cuando el circuito sea alimentado por corriente alternada, para que el instrumento indique en el sentido correcto. Los campos magnéticos de las dos bobinas deben ser los que corresponden por construcción y se invierten una de las corrientes instantáneas respecto de la otra, e invirtiendo la corrección, por ejemplo, de las conexiones de uno de los pares de bornas del batímetro, la aguja marcará hacia atrás. O sea, como pasaba en los instrumentos, ya habíamos visto los de continua, ¿no? Que tienen su lado, obviamente, para que marquen el sentido correcto. Acá también, pero aunque sea alterna lo que estoy midiendo, sí tiene que ver porque las bobinas voltimétricas y amperométricas están interconectadas entre sí. Entonces tiene un sentido correcto de conexión. Para eso en los batímetros van a ver donde está marcado el 0 y está marcado con más en la bobina, tiene un más sobre la bobina voltimétrica y tiene un más sobre la bobina amperométrica. Esto me está mostrando cuál va con cuál. Entonces, acá habla justamente de eso. Para facilitar la identificación de las polaridades del batímetro, una borna de cada uno de los circuitos suele ser marcada con el signo más o más menos. Estos signos indican las bornas deben recibir tensiones de la misma polaridad.
como se ve acá. Acá es más, o sea, entre este y este está el circuito voltimétrico, este es más y este es más. Y acá, entonces, va a ser el circuito amperométrico. Acá mide la tensión y acá la corriente. O sea, va a tener esta forma de conexión. En los instrumentos, entonces se omiten los signos, pero se agrupan las bornas de manera que una de las interconexiones posibles de una borna B con una borna I sea más fácil de ejecutar. O sea, acá lo que me ponen las dos más van juntas, o sea, una es la borna de corriente y la otra, como dice, la borna de tensión. Para poder identificar sería la polaridad de la conexión. O sea, acá sería que no me invierta la fase. Facilita entonces, corresponde a las polaridades correctas de obtener por medio de una conexión corta entre dos bornas contiguas, una de tensión y una de corriente. Bueno, vamos a ver acá un poquito de esto. Entonces acá la teoría del funcionamiento del instrumento electrodinámico. Dos bobinas L1 y L2 acopladas entre sí con un coeficiente de inducción mutua M y recorridas por corrientes instantáneas I1 e I2 ejercen entre sí esfuerzos cuyos sentidos dependen de los sentidos de las corrientes, de las posiciones recíprocas de la bobina. Para I1 e I2 paralelas de igual sentido, las corrientes se atraen, como lo habíamos visto al comienzo. Estos esfuerzos tienden a ser paralelos los campos de las bobinas, que se suponen inicialmente formando un ángulo tita, un ángulo tita, pero como ve acá, como se ve acá. Campo producido por I1 y el de I2 producen un ángulo, tienen un ángulo tita. Cuando las corrientes son alternadas, la cupla instantánea, que tiende a girar una de las bobinas respecto a la otra, está dada por la conexión C igual a K por I1 por I2, la expresión de la cupla motriz, que tiende a hacer girar la bobina móvil. O sea, esto representa las bobinas, O sea, esa sería la cantidad de vueltas, un corte de las bobinas. Las corrientes son senoidales y mantienen entre sí una diferencia de fase phi. Las mismas pueden representarse por I1 igual a I seno de omega t e I2 igual a I2 seno de omega t más phi. En cierto instante, la cupla será de un sentido y en otro instante el sentido se invertirá. La cupla media resultante de estos esfuerzos es cupla media igual a K sobre 2pi integral entre 0 y 2pi de I1 por I2 por diferencial de omega t, que se reduce a la cupla media a una K' por I1 por I2 por el coseno de phi, siendo I1 y I2 los valores eficaces de I1 e I2, I1 y I2 minúsculas, digamos. Estos son los valores eficaces, las mayúsculas. Generalmente en los libros siempre tienen esa nomenclatura, digamos, si encuentran las minúsculas son valores instantáneos. Las ecuaciones generales, entonces 3 y 4,
de la sección 2.1 aplicadas en el caso dan entonces la cupla va a ser el diferencial de phi sobre el diferencial de tita, siendo phi el flujo mutuo entre las dos bobinas. Resulta para cupla media entonces la expresión esta expresión entonces, cupla media es I1 por I2 por el coseno de phi por el diferencial de M sobre el diferencial de tita. El factor diferencial M sobre el de tita resulta en la práctica aproximadamente independiente de la rotación tita. Como consecuencia, la rotación de la bobina móvil resulta directamente proporcional a la potencia consumida en el circuito medio. Bueno, todo este análisis que hizo ahí era para decir que la rotación de la bobina es directamente proporcional a la potencia, o sea, a que la parte que nos interesa de esta cupla que está analizando acá es que esto era proporcional entonces a I1 por I2 por el coseno de phi. O sea, la rotación de la bobina es proporcional a la potencia consumida. Esa es la parte que no tienen que perder de vista, digamos. Uso del batímetro, ¿no? Bueno, eso está más adelante, que no vamos a ver, era simplemente ver cómo funciona. Entonces los instrumentos ahora de inducción. Ahora sí, estos son aplicables directamente a los medidores de energía, que es lo que van a ver si vieron algunos, algún curioso habrá visto en las puertas de las casas, o si no van a ver en el laboratorio, los medidores de energía de inducción, o sea, los del disco, lo que dicen que está consumiendo mucho porque el disco da vuelta muy rápido. Eso no es cierto. Hay distintas escalas. Por ahí, para una pequeña carga, un medidor gira muy rápido y uno con carga más grande gira más lento, pero eso todo depende de la constante del medidor, que es lo que van a ver en laboratorio. Los medidores de inducción, o sea, eso es lo que van a ver. Ahora la mayoría son electrónicos. Primero más que nada es porque los de inducción son muy precisos. Más que nada los electrónicos más por el costo. Los de inducción son comparables con una pieza de relojería, digamos, tiene un sistema móvil y todo que es bastante delicado en cuanto a la construcción. Y sin embargo, uno electrónico no necesita, no tiene nada móvil. No tiene nada móvil, entonces es mucho más sencillo de construir. Por eso ya es difícil que se vea en este momento. Pero igualmente sigue habiendo mucho. Yo, en mi casa, en lo de mi viejo, hay medidores de inducción y en muchas casas supongo que van a haber eso de inducción. O sea, mientras no se dañen, no lo van a cambiar. ¿eh? No es barato para la empresa cambiar todos. Entonces, el instrumento de inducción es aplicable solamente a corriente alterna. Como habíamos visto recién, el electrodinámico era tanto para alterna como para continua. Ahora, el de inducción es solamente para alterna. Entonces habíamos visto, de acuerdo a todos los instrumentos que vimos, teníamos el de, el de Darsonval o el de hierro móvil y más permanente solamente para continua. Se puede usar en alterna con un rectificador, pero es solamente para continua. El de hierro móvil y el de inducción son para inducción. El de hierro móvil y el de
el electrodinámico son para alterna y continua. Y por último, el instrumento entonces de inducción es solamente para alterna. Entonces, y funciona a modo de pequeño motor asincrónico. Equipado con un resorte antagónico, puede utilizarse como amperímetro, voltímetro o watímetro. Desprovisto de dicho resorte, entra en rotación continua y se utiliza como contador o medidor de energía, aprovechando la propiedad de que la cupla motriz es proporcional al producto de dos campos magnéticos. El órgano móvil es un disco de aluminio de tamaño apreciable. El diámetro es de 10 a 15 centímetros y mayor inercia que el de un instrumento de los otros tipos considerados precedentemente. Su consumo es semejante al del instrumento electrodinámico, por lo que en la práctica no suele darse otros usos que los de watímetros o watt-horímetros, o sea, medidor de energía. En realidad, el de inducción es prácticamente, se utiliza como medidor de energía. Como ya le había explicado en el anterior, dado a su consumo. Este tipo de instrumentos sí son muy precisos, pero son de gran consumo. Entonces, generalmente no se utilizan para otras cosas más que en el anterior, que le he dicho electrodinámico, para batímetro. Y el de inducción es más para watt-horímetro o medidor de energía. Para estas aplicaciones es ventajoso respecto a los otros instrumentos que hemos descrito debido a la sencillez de su sistema móvil, que no necesita conexión eléctrica alguna. Esta ventaja es especialmente útil en el contador de watt-horas. Principio de funcionamiento. Depende de dos electroimanes, E1 y E2, figura 25, ya vamos a ver, en cuyos entrehierros, o sea, acá están los electroimanes E1 y E2, en cuyo entrehierro, como dice ahí, se mueve el disco. Estos son los ejes de sujeción del disco, digamos. Entonces queda intercalada la parte periférica del disco, como vemos acá. En los entrehierros de los dos electroimanes queda intercalada en la periferia del disco de aluminio. Los electroimanes son excitados por corrientes alternadas, I1 e I2, como se ve acá, I1 e I2, de la misma frecuencia, pero desfasadas de un ángulo equivalente beta. En los batímetros o medidores de watt-horas, estas corrientes son proporcionales a la tensión y a la corriente del circuito medido, de la misma manera que en la aplicación del batímetro electrodinámico. La corriente I, por ejemplo, I1, esta, es voltimétrica y la I2 amperométrica. Desde el punto de vista del circuito medido, puede ser I1 igual a B sobre ZB e I2 igual a I, siendo B e I los valores instantáneos del circuito medido y ZB la impedancia del electroimán E1, combinado eventualmente con una resistencia o reactancia multiplicadora. Las corrientes I1 igual a I seno de omega t e I2 igual a I2 seno de omega t más beta inducen corrientes en el disco de aluminio. Llamaremos I de 1 a la corriente inducida, a las corrientes inducidas por I1 e I de 2 a las corrientes inducidas por I2. O sea, acá en la figura, como dice acá, en esta figura vemos que I de 1, que es la corriente en el electroimán 1,
induce una corriente I de 1, que está representada acá, y el electroimán E2 induce una corriente inducida I de 2. ¿Sí? Acá en esta gráfica pueden ver. Entonces ahí vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces representamos las líneas de corriente I de 1 cuyas intensidades dependerán de sus situaciones respecto del electroimán E1. O sea, los valores de flujo producidos por E1 en los lugares correspondientes consideramos solamente una línea I de 1, suficientemente alejada de E1 para caer bajo la acción intensa del electroimán E2, en un punto tal como M, como dice acá, ahí está M, situado frente a los polos E2. Se conectará la corriente I de 1 sometida a la inducción beta 2, producida por E2, de dirección perpendicular a I de 1. La acción mutua entre I de 1 y beta 2 producen una fuerza F1, que está representada acá, perpendicular al plano de I de 1 y beta 2, y la fuerza F1 aplicada al punto M del disco posee una componente que tiende a hacerlo girar alrededor de su centro C, el centro C. Se produce una situación análoga entre la corriente I de 2 inducida por E2 sobre el disco en la vecindad de los polos E1. Entonces, suponiendo el flujo de E2 igual en dirección y sentido que el de E1, la interacción de I de 2 con la inducción B1 de E1 producirá una fuerza F2. Como se ve acá, una fuerza F2 aproximadamente opuesta a F1. Obsérvese que hemos asignado el mismo sentido de circulación a I de 2 e I de 1 en ambos casos opuestos a las del reloj. La cupla producida por F2 sobre el disco es opuesta a la de F1 y la cupla instantánea resultante es C sub I igual a K1 por R y de 1, esto sería bueno, esto sería tita mayúscula, digamos. Entonces, K1 por I de 1 por I de 1, por R por I de 1 por tita 2 menos K2 por R por I de 2 por tita 1. Entonces, la letra R representa la distancia al centro del disco, que hemos supuesto iguales. La corriente I de 1, I de 2 y los flujos Φ1 y Φ2 se pueden suponer senoidales. Las corrientes I de 1 e I de 2 se encontrarán atrasadas θ grados respecto de sus respectivas fuentes, que por su parte están atrasadas de 90 respecto de los respectivos flujos Φ1 y Φ2. En la expresión C sub I, cada término es del mismo tipo que el que determina la cupla en un batímetro electrodinámico. Y el análisis de las condiciones que se acaban de plantear conducen a la ecuación de la cupla media resultante sobre el disco. La cupla media entonces es igual a K1 a K por Φ1 por Φ2, tita, yo le digo Φ, tita 1, tita 2, seno de omega beta, siendo K una constante del disco
y beta la diferencia de fase entre los flujos de los electroimanes θ1 y θ2, la máxima potencia de este movimiento se obtiene cuando seno de beta es igual a 1, o sea, beta 90 grados. Dicha situación es posible alcanzar en ciertos casos por métodos eléctricos o magnéticos. O sea, eléctricamente se puede conseguir que el ángulo entre las corrientes I1 e I2 se acerque a 90 y los flujos que están en fase con las corrientes seguirán la misma ley. En un voltímetro de inducción se alimentarían los electroimanes en paralelo, haciendo que uno de los circuitos sea prácticamente resistivo y el otro prácticamente reactivo, mediante el agregado de los elementos auxiliares R y L. Acá R y L. En dicha figura, R1 y R2, son estas resistencias de acá, son las resistencias efectivas a la frecuencia de trabajo de los electroimanes. Y L1 y L2, son estas de acá, sus inductancias. En la rama de θ1 debe ser R más R1 mayor que, o sea, R más R1, esto de acá, mayor que 5 a 10 veces la reactancia L1. O sea, esta resistencia tiene que ser de 5 a 10 veces mayor que esta reactancia, para hacerla aproximadamente resistiva. En cambio, en la rama de θ2, esta de acá, la reactancia L más L2, o sea, L más L2, esta más esta, debe ser mayor de 5 a 10 veces la resistencia efectiva R2. El método utilizado en los medidores de energía para que la fase θ1 y θ2 sea de 90 consiste en introducir un artificio compensador en el circuito magnético de los electroimanes. Esto se conecta como en la figura 227. Bueno, ya vamos a ver ahí arriba. La figura 227. Se conecta así. Lo que se busca es que estos tengan, θ1 y θ2 tengan un desfasaje de 90 grados. Donde B es la tensión que alimenta el circuito medido, cuya impedancia es Z, y el electroimán φ1, θ1, recibe la corriente principal del circuito. Entonces, es de pequeña impedancia en comparación con Z. Por ejemplo, menor que 100 veces Z, 100 veces menor. El electroimán θ2 recibe la tensión B, pero el flujo así resultante no mantendrá la eficiencia, la diferencia de fase de 90 grados respecto de θ1 debido a la inevitable resistencia efectiva del electroimán, que como consecuencia de las pérdidas del cobre de vanado del hierro y del circuito magnético hace que dicha diferencia de fase, en lugar de 90, sea, por ejemplo, del orden de 80 a 85 grados. A los efectos del funcionamiento como contador de energía, es suficiente conseguir que el flujo actúe sobre el disco desfasado de 90 grados. Y para ello, este flujo, que llamaremos φ, puede ser una pequeña parte del flujo total, φ. La estructura magnética adoptada para el electroimán voltimétrico está representada en principio en la figura 228.
que no incluye la parte correspondiente al electroimán amperométrico. El entrehierro L1, que es el que se ve acá, este entrehierro, es mucho menor que el entrehierro principal LA, es este de acá. LA, por acá es donde pasa el disco, digamos. ¿Eh? Mm. El disco de aluminio está intercalado en este, bueno, en este LA. El flujo voltimétrico es tita B más tita prima B, producido por el devanado voltimétrico que recibe la tensión B. Este es el devanado voltimétrico. El flujo Φ'B representa una pequeña fracción de Φb, porque la tita, vuelvo a decir tita B, porque la reluctancia de La es mucho mayor que la de L1. La reluctancia de La es mucho mayor que la reluctancia de L1. El flujo reducido tita prima B se combina con el flujo tita L. Tita L acá. Producido por la bobina auxiliar LA. Esta bobina auxiliar. Bobina auxiliar desfasadora. Y el resultante de ambos es el flujo FIA, que es este flujo de acá, que actúa sobre el disco. El diagrama de la figura permite entonces comprobar que acá de esta figura, comprobar que proporcionando adecuadamente tita prima B y tita L, se consigue que tita A se encuentre desfasado exactamente 90 grados respecto de la tensión voltimétrica. O sea, lo que se busca es justamente para que tenga las características de la medición en este caso, de la energía. Necesitamos que se desfase exactamente el ángulo entre las dos corrientes, que sea exactamente un desfasamiento de 90 grados para que para que pueda funcionar este instrumento, o sea, para que lo que haga este instrumento sea darme exactamente la energía. En la figura 230, acá, depende de la impedancia total de L y RL y produce tita B, tita B y tita prima B. Este último actúa sobre la bobina auxiliar LA, induciendo una FEM B', que da lugar a la corriente ILA en atraso sobre B', y al flujo correspondiente de tita LA. Sumando los flujos tita LA y tita prima B, se obtiene el flujo de tita A, que actúa sobre el disco. La lectura magnética así descrita permite satisfacer la condición fundamental necesaria para que la cupla que actúa sobre el disco pueda representar potencia consumida por la carga. En el grado 27, bueno, más atrás otra vez. La ecuación
de la cupla media, entonces, como habíamos dicho, era la cupla media igual a K por tita 1, tita 2 por el seno de beta. Representará la potencia consumida en la carga, que es potencia igual a B por I por el coseno de phi, que ya lo habíamos visto anteriormente. Si se cumplen los requisitos de que B sea igual a K1 por tita 1 e I igual a K2 por tita 2 y coseno de phi igual a seno de beta, la tercera condición requiere que phi y beta sean complementarios, o sea que beta sea igual a 90 menos phi. En la figura 231, esta de acá, B, I, phi. O sea, tenemos B, I y tenemos phi. Representan tensión, corriente y ángulo de fase de la carga Z. Y si representamos phi A perpendicular a B, como en la figura anterior, digamos la 230, comprobamos que el ángulo entre phi A e I es precisamente igual a 90 menos phi. O sea, el ángulo entre phi A e I es 90 menos phi. Como hemos dicho, tenían que ser complementarios. ¿Mm? Entonces, esto sería beta. Y esto sería phi, el ángulo de la carga. Y acá vemos que phi A está exactamente a 90 grados de la tensión. ¿Eh? Por eso es que era importante conseguir de que el flujo phi A esté exactamente a 90 grados de la tensión. Por eso hay distintos artificios para lograr esa corrección del ángulo, digamos. Cuando el phi A es exactamente 90 grados, la lectura que hace el instrumento es directamente la potencia activa total, digamos. Pero, y si, como dijimos, si le sacamos el resorte antagónico y entra en rotación continua, eso representa la cantidad de energía, o sea, mide la energía, los watts por horas, agregándole un contador mecánico. Entonces, el disco sometido a los flujos phi A y phi 1, siendo phi 1 producido por la corriente de carga I, será actuado por una cupla proporcional al seno del ángulo formado por phi A, tita A, digo, y tita I. O sea, seno de 90 menos phi igual a coseno de phi. O sea, seno de beta igual a coseno de phi, porque son ángulos complementarios. Esta cupla y la rotación obtenida en base a la misma miden así potencia en la carga. Si en lugar de poner de manifiesto la cupla en forma de ángulo girado por el disco, venciendo un resorte antagónico, se elimina este y se cuenta el número de revoluciones cumplidas por el disco en un tiempo dado t, se obtiene el valor del producto, o sea, energía, igual a potencia por tiempo, que es la energía consumida durante dicho lapso. Este fundamento de los medidores de energía a inducción para corriente alterna, que es de acuerdo con la explicación precedente, permiten hallar por medio de un cuentavueltas mecánicos el valor de la energía consumida, cualquiera haya sido.
dentro de ciertos límites, los valores individuales de tensión y de corriente en la carga, directamente proporcional a la potencia. Es necesario que toda la cúpula motriz sea absorbida por un sistema de frenado apropiado. Lo que se consigue ¿qué pasó acá? Lo que se consigue en los medidores de energía con ayuda de un imán de frenado. Dicha necesidad surge del hecho de que una cúpula motriz constante, por ejemplo, produciría una aceleración constante y una velocidad continuamente creciente en el medidor. La introducción por medio del frenado de una cúpula resistente proporcional a la velocidad permite que para un valor determinado de ambas cúpulas se igualen y la aceleración desaparece. Se alcanza así la situación deseada de que la velocidad final representa la cúpula motriz. O sea, acá lo que dice que lo que se agrega, a ver si se ven alguno de estos. Acá, o sea, si este es el dignado, o sea, para que no se acelere el disco, digamos, lo que busca es como sería como la amortiguación, digamos, o sea, quitarle la aceleración a la cúpula motriz. O sea, lo que la cúpula sea constante, para determinado estado de carga, la cúpula sea constante. Se consigue a través de uno o dos imanes, tiene en general los medidores de energía. Pero lo que hace es justamente, como decía acá, proporcionar la amortiguación de la aceleración. Entonces, las cuplas se igualan y la aceleración desaparezca, dice, ¿no? Desaparece. Conducción, bueno, esto van a ver en el laboratorio, medidor de energía, o sea, van a hacer la verificación acá se muestra cómo es constructivamente, más o menos de acuerdo tienen que volver a leer toda esa parte de cómo interactúan los flujos para ver, y ahí tenemos la bobina compensadora, la bobina de tensión, la bobina de corriente. Acá está el disco, para que vean más o menos cómo es constructivamente. En realidad hay muchos diseños, pero en todos vamos a tener la bobina de corriente, la bobina de tensión y la bobina compensadora. La bobina de tensión, como decíamos en otro instrumento, generalmente es de alambre delgado de muchas vueltas. O sea, se busca una alta impedancia también. En cambio, la de corriente va a ser de pocas vueltas de alambre grueso. Generalmente los medidores de energía domiciliarios de inducción son para 5 amperes, y en algunos casos de 10 amperes. Máximo, o sea, más de eso ya lo van a quemar, digamos. Este, Esto para que vean más o menos constructivamente, como bueno, acá no está representado el imán de frenado tampoco. Van a ver en el de laboratorio, o sea, hay muchos medidores de esto en el laboratorio, así que ya les mostrará el profesor Ramírez todas las partes, va a hacer seguramente algún video con eso para ir mostrándoles. Bueno, acá en todas las características, se me fue. Las características, esto después véanlo ustedes,
pero acá lo importante va a ser que cada medidor de energía tiene una constante que dice abajo en el cuadrante inferior del medidor, dice cuál es la constante del medidor, y se lo representa, o sea, generalmente te dice, este es un valor promedio, más o menos, hay de más o menos 480 revoluciones por kilowatt hora. Hay algunos que son de 800 revoluciones por kilowatt hora. Por eso ese cuando alguno dice este da vuelta más rápido, algo está mal. No, no está mal, tiene distinta constante. Tiene distinta constante, además, el de 480 revoluciones por kilowatt hora va a girar más despacio que uno de 800 revoluciones por kilowatt hora. Entonces, para hacer la verificación de la constante, se hace una cosa más o menos como está explicado acá. Entonces, el consumo de un kilowatt, el número de revoluciones por minuto del disco es para un kilowatt de consumo, que es más o menos lo que se usa en laboratorio. Se usa una resistencia, generalmente una estufa de vela, que es una carga resistiva pura, donde las dos velas más o menos me dan un kilowatt, o 1,2 kilowatts dependiendo de la estufa. Pero se pone eso, y como es una resistencia pura, yo puedo medir tensión y corriente, y en base a eso sé cuál es la potencia. Entonces de ahí despejo, yo saco cuánto vale mi constante. Para un kilowatt, el número de revoluciones por minuto del disco es 480 revoluciones por kilowatt hora sobre 60 minutos por hora. Eso me da entonces un valor de 8 revoluciones por kilowatt por minuto. Entonces yo en un minuto cuento cuántas vueltas dio el disco, y en base a eso saco la constante del medidor, o sea, verifico que esté marcando bien. Yo saco este número y después lo hago en forma práctica y compruebo si eso se mantiene. Si eso no se mantiene, obviamente hay que hacer los ajustes correspondientes. Tiene varios ajustes el instrumento para modificar eso. Eso yo le hacía hace algunos años atrás, 20, 25 años atrás, a la cooperativa de Empedrado, de Burucuyaba. La cooperativa de Burucuyá me traía los medidores de energía, estos de inducción, para que le verifique que estén trabajando bien, digamos. Cuando había quejas generalmente queja del usuario o queja de la empresa de energía, de que el usuario estaba consumiendo más de lo que decía, bueno, había que verificar. Y eso es lo que van a hacer ustedes en laboratorio. Van a verificar, contrastar el instrumento, el medidor de energía. Se hace precisamente esa. Léanle un poquito otra vez esto si no les quedó muy claro, porque esa va a ser la forma de entenderlo, digamos. ¿Alguna duda sobre esto que estuvimos viendo? Ingeniero, yo le quería preguntar algo más cotidiano. Sí. ¿Qué hay de cierto que antes se saboteaban esos medidores con imanes y eso, o sea, eso es una falla que le detectaron, o es verdad o es mentira? Hay mucho dependiendo del tipo de construcción del instrumento. Hay algunos que venían, no sé si vieron, venían en una caja de chapa y tenían una ventanita nomás para ver el disco. Y los últimos que salieron eran todos de acrílico, digamos, totalmente transparentes, se veía todo el instrumento adentro. Dependiendo del tipo constructivo, había algunos que, como habíamos visto en otros instrumentos, funcionaban con una posición eh, preferente, digamos.
en forma vertical, por ejemplo. Algunos de esos de chapa que tenían la ventanita para ver el disco, esos funcionaban únicamente en forma vertical. Entonces lo que hacía el usuario era lo acostaba, como dice hay un término que dicen lo acostó al medidor, que quiere decir que le dejó de medir. Eso lo hicieron también en los medidores más nuevos, también de inducción, lo acostaban, pero estos no tenían preferencia de posición, estos seguían funcionando de cualquier manera. O sea, había muchas formas de cambiar esto. Ya, bueno, hoy en día casi ni se ve. En algunos casos, lo que se le hace, lo que se le hacía, sé porque muchos que estaban metidos en el tema de sabotear estos medidores, se colocaba, o sea, primero se le sacaba el fusible aéreo, digamos que vos tenés que con tu medidor de energía sin tensión y alimentando de otro lugar, se ponía un transformador de alta tensión, de 1200, 1500 voltios. Se lo ponía a través de un variac, y se medía la corriente. Se le iba subiendo la tensión de a poco para que lo que hacían era sobre la bobina voltimétrica. Lo que hacían era cambiarle la reluctancia a la bobina, pero sin quemarla. Entonces, al cambiarle la reluctancia, lo que hacía es que gire más despacio. En el medidor trifásico, en un solo equipo lo que tiene son 3 sistemas de estos sobre el mismo disco. O sea, un sistema por cada fase. Entonces, pero están actuando sobre el mismo disco. Entonces, de esa forma se cuenta la energía trifásica, digamos. Muchas veces lo que se hacía era justamente a través de esta misma bobina de esta transformador de alta tensión, a una de las fases se le ponía también esto levantando con el variac, se le saca la alimentación, se quita el fusible, digamos, que quede sin alimentación esa bobina, pero ahora sí, ahora lo que se buscaba era que se queme una de las bobinas, no que cambie la reluctancia, sino que se queme, lo queman por tensión. Entonces, una de las fases deja de medir. Esa era la otra forma de robar. Pero yo, trabajando en esto, encontré diversas formas. Algunos le hacían un agujerito pequeño al, al medidor y le ponían un palo que tranque, un palito, digamos, un palo tipo esos palos de broché, que le tranque al disco. O sea, de todas formas, todo lo que tratan de hacer siempre y cuando no corten el precinto, porque si cortaban el precinto de seguridad, lo que pasa es que ahí la DPEC sí te puede demandar, la DPEC o la empresa de energía que sea, ¿no? Te puede demandar, digamos, por fraude. Pero todas esas formas que le digo son las formas de, de poder, de no abrir el instrumento. Eso es lo que hacían generalmente. Ahora sé que los electrónicos también dicen que le hacen algo. No he visto ninguno todavía, así que no sé qué es lo que le hacen. Que supuestamente le hacen cambiar. No vi ahí cómo le pueden mentir al electrónico, ya es mucho más difícil. Así que tendría que ver algo de eso, pero sí había, o sea, una vez que si vos abrís el medidor, el tema es que tenés que cortar los precintos, pero si abrís el medidor, tenés 1000 formas de cambiarle, poner una resistencia en serie a la bobina voltimétrica, ajustar los resortes los resortes no, digamos los pivotes donde van montado el disco, o sea, el sistema móvil lo podés ajustar un poco, le podés cambiar el sistema de frenado, o sea, hay muchas formas de variar justamente eso, lo que ustedes van a ver, para hacer el medidor mida bien, digamos.
pero muchos le metían mano para hacer que mida mal, justamente. Así que hay distintas formas. ¿Alguna pregunta sobre esto? A mí me quedó claro, ingeniero. ¿Le quedó claro? Bueno, esto van a ver en el laboratorio, así que ahí lo que vimos en el libro es corto, así que lo pueden volver a releer y ver un poquito si le quedó alguna duda para terminar de sacar las ideas, más sobre todo relacionarlo, la parte de lo que está escrito, digamos, con los gráficos, relacionarlo un poco, si lo pueden relacionar y ver, lo van a terminar de entender bien. Si pueden ver bien los gráficos, leer y ver los gráficos, van a terminar bien la idea. Igual cualquier cosita, me consultan. Así que si... ¿Está? ¿Qué iba a decir, Walter? No, ok, le estaba por decir que está bien. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, hasta la próxima es medición de potencia trifásica. ¿Mm? Y con eso ya terminamos la teoría. Ok, hasta luego, ingeniero. Nos vemos el martes entonces. ¿Listo? Hasta luego.